Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que nos has iluminado con la luz del Espíritu Santo, haz que estamos rectamente según el mismo Espíritu y gocemos de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María. Sé nuestra salvación. El Papa acaba de publicar un documento que se llama Dilesi Te, que significa te amé, como el del Sagrado Corazón de Jesús se llamaba os he amado, ¿no? Os amé, tal, os he amado, entonces te he amado. Y que habla del amor a los pobres o del Evangelio de los pobres. Es un documento que en realidad había sido preparado por el Papa Francisco. También el Papa Benedicto XVI había preparado un documento sobre la fe, luego renunció y el Papa Francisco publicó también un documento sobre la fe, que digamos que la mayoría era del Papa Benedicto XVI y él lo acabó y lo firmó a él, ¿no? En este caso también ha sucedido lo mismo, ¿no? El Papa Francisco había preparado un documento sobre el amor a los pobres. El Papa León lo toma, supongo que añade algo, yo no lo he acabado todavía, lo estoy leyendo ahora, pero se convierte en el primer documento del Papa León XIV, ¿no? Y bueno, sirve para profundizar ese tema, que es un tema bastante amplio. Fijaos, voy a leer algunas cosas del discurso del Papa León XIV a la FAO, que sabéis que es la Organización de las Naciones Unidas contra el hambre en el mundo, ¿no? Pues lo que el Papa hace un discurso muy fuerte, del cual voy a leer 3 números, o bueno, dos y un poquito, que viene a decir pues que la FAO ha fracasado, o hemos fracasado, o el mundo ha fracasado en el intento de acabar con el hambre en el mundo. Además, la FAO tiene su sede en Roma. Hay un edificio muy grande en Roma que es la sede internacional de la FAO, ¿no? Bueno, entonces el Papa se traslada a ese edificio y da un discurso a los representantes, a los encargados de distintos países del mundo, de los que trabajan allí, lo que sea. Dice, es preciso y sumamente triste mencionar que a pesar de los avances tecnológicos, científicos y productivos, 673 millones de personas en el mundo se van a la cama sin comer. Hola. 673 millones de personas se van a la cama sin comer. Eso quiere decir que se van a la cama sin haber comido nada algún día, ¿no? No todos los días, pues no se me olvida enseguida, pero muchos días se van a la cama sin comer nada en todo el día. 673 millones. Pero 2.000 y otros 2.300 millones no pueden permitirse una alimentación adecuada desde el punto de vista nutricional, es decir, comen, pero comen mal. Son cifras que no podemos reputar como meras estadísticas. Detrás de cada uno de estos números hay una vida truncada, una comunidad vulnerable. Hay madres que no pueden alimentar a sus hijos. Quizá el dato más conmovedor sea el de los niños que sufren la malnutrición, con las consecuentes enfermedades y el retraso en el crecimiento motor y cognitivo. Cuando yo llegué con el padre Domingo a Venezuela, hace pues casi 30 años, 28 años prácticamente más o menos, pues encontramos como la parroquia de la Sagrada Familia está en una zona pobre, pues había 2 comedores en la parroquia, ¿no? Uno en la sede parroquial y otro en una zona de un barrio cercano, ¿no? Al final nosotros llegamos a tener 5 comedores.
Y ahí pues veíamos esa realidad de niños, pues eso, que tenían malnutrición, que estaban demasiado delgados, o muchachos que comían solo pues una arepa con queso y ya está. O sea, tenían los hidratos de carbono en la arepa, que es harina de maíz, y luego un poquillo de queso. Pues lo puede tener de proteína de leche o lo que sea, y poco más, ¿no? Y a lo mejor, pues eso, se comían una arepa por la mañana y otra por la noche. Y ya, pues a veces no tenían otra cosa. Entonces, pues por problemas de malnutrición y eso llevaba a que los niños pues en la escuela no tenían fuerza de estudiar y además pues cuando intentaban estudiar no retenían porque cuando estás más alimentado no te funciona tampoco y además no hay un desarrollo adecuado, ¿no? Entonces quiero decir que niños con 10 años pues tienen la capacidad de un niño de 5 o de 7 porque han perdido 3 años por estar mal, por crecer malnutridos, por crecer... Entonces, esos son problemas grandes, ¿no? Dice el Papa, esto no es casualidad, es decir, no es una cosa que pasa porque, bueno, en algún sitio tiene que pasar, porque sabéis que son 2.300 millones de personas malnutridas, sino la señal evidente de una insensibilidad imperante, de una economía sin alma, de un cuestionable modelo de desarrollo y de un sistema de distribución de recursos injusto e insostenible. En un tiempo en el que la ciencia ha alargado la esperanza de vida, la tecnología ha acercado continentes y el conocimiento ha abierto horizontes antes inimaginables, permitir que millones de seres humanos vivan y mueran golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica. Hace poco recibí un correo de una asociación que de vez en cuando me manda cosas al correo y entonces decía que habían ido a ayudar a unos gatos y habían encontrado una situación muy dramática porque había muchos gatillos pequeños y estaban en una situación terrible, ¿no? Ante ese correo yo le respondí, es un correo de gente de Roma, hablando de una situación de Roma, es gente que va, como aquí van aquí al río Huécar a asistir a los gatos que viven por ahí, por el río Huécar, pues allí también, pues hay estos, lo cual yo escribí, hay cientos de personas en Roma que no tienen casa, que duermen en la calle y que pasan hambre. Y yo he conocido muchas. Entonces, la gente está en la calle pasando hambre, calamidades, algunos italianos, otros extranjeros, lo que sea, y tú te vas a ver si consigues salvar un gato. Hombre, pues si salvas un gato, pues bien, te encuentras a un gato y dices, pobrecillo, que me lo llevo a mi casa, pues bueno, bien está. Pero el problema es que en esta sociedad tratamos a las personas como perros y a los perros como personas. Entonces, eso es ahí, y eso es algo que está ahí porque fijaos que nosotros vivimos en un ambiente y no somos ajenos al ambiente en el que vivimos o a la realidad en la que hemos crecido. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, incluyendo yo, que soy el más viejo, pues no nos ha faltado nunca nada en la vida. Siempre hemos comido, siempre hemos tenido una casa, no nos ha faltado nada, no nos ha faltado zapatos, nada nos ha faltado, ¿no? Entonces, pues no podemos, y todo eso puede parecernos que es normal, que a nadie le falta nada, pero en realidad no es así. Hay mucha gente que le faltan muchas cosas. Y bueno, conectado con lo que os explicaron en la reunión pasada, pues nosotros no podemos permanecer indiferentes, ¿no? Hoy en día asistimos a paradojas ultrajantes. ¿Cómo podemos seguir tolerando que se desperdicien ingentes toneladas de alimentos mientras muchedumbres de personas se afanan por encontrar en la basura algo que llevarse a la boca, ¿no? Como los que rescataba Santa Teresa de Calcuta de los basureros de Calcuta, ¿no? Gente que moribunda que iba a los basureros a ver si conseguía algo para echarse a la boca, ¿no? ¿Cómo explicar las desigualdades que permiten a unos pocos tenerlo todo y a muchos no tener nada? ¿Cómo no se detienen inmediatamente las guerras que destruyen los campos antes que las ciudades, llegando incluso a escenas indignas de la condición humana, en las que la vida de las personas y en particular de los niños, en vez de ser cuidada, se desvanece mientras van en busca de comida con la piel pegada a los huesos? Contemplando el actual panorama mundial tan penoso y desolador,
por los conflictos que lo afligen, da la impresión de que nos hemos convertido en testigos abúlicos de una violencia desgarradora, cuando en realidad las tragedias humanitarias por todos conocidas tendrían que instarnos a ser artesanos de paz, munidos de bálsamo sanador que requieren las heridas abiertas en el corazón mismo de la humanidad. Bueno, pues dice, una sangría que debería atraer inmediatamente nuestra atención y que habría de llevarnos a redoblar nuestra responsabilidad individual y colectiva, despertándonos del letargo aciago en el que con frecuencia estamos sumidos. Bueno, pues no quiero leer, simplemente pues leo, pues... entonces, ¿qué dice el Papa? Que a veces, como no nos falta nada y hemos crecido pues, en un ambiente donde no nos falta nada, pues nos parece que no hay personas que tienen necesidad, en cambio, pues las hay. O nos parece, con muchas razones que podemos aducir, que no podemos hacer nada, que nosotros no podemos hacer nada ante esa situación. Bueno, y pues ya vosotros habéis adelantado de la reunión anterior que nuestro estilo de vida, nuestro modo de usar nuestros bienes materiales, pues puede cambiar incluso la mentalidad, ¿no? La mentalidad de la gente o la mentalidad del mundo, que es, o sea, nosotros no podemos evitar de vivir en una sociedad que es consumista. Consumimos, compramos, compramos, compramos. Yo a veces me asombro de cuántos zapatos tengo. Cuando yo era pequeño, solo tenía las zapatillas de deporte y los zapatos de salir a la calle. Ya tengo las sandalias del verano y es no sé qué, y las otras de campamento y las otras viejas de no sé qué. Y bueno, al final digo, ¿cómo puede ser que tengo tantos pares de zapatos? A veces, no sé, se acumulan las cosas casi sin darse cuenta, ¿no? Unos porque te los han regalado, otros porque no sé qué. Y se acumulan, se acumulan, se acumulan. Y yo ahora duermo en la habitación de mi padre, en la que era de mis padres, porque mi padre está en otra habitación, bueno, por varias razones. Y yo digo, mira, en este armario que tengo yo estaba toda la ropa de mi padre y toda la ropa de mi madre. A mí me sobra espacio, pero es un armario pequeño. Ahora los armarios que llegan hasta arriba, que son grandísimos, digo, fíjate, vivían con mucho menos. Entonces no podemos evitar estar en una sociedad pues donde derrochamos demasiado, y entonces eso tiene también una consecuencia espiritual, ¿no? Porque el apego a las cosas materiales nos hace más materiales y menos espirituales. Eso es inevitable, ¿no? Cuanto más cebamos el cuerpo, más estamos apegados a las cosas, a los sentidos, a lo que nos llena los sentidos, a la ropa que llevamos, al teléfono, a los aparatos electrónicos, a querer esto, lo otro, a comprar, ahora a venderlo usado, porque tenemos tanto que ya ahora vende, no lo usas, véndelo, tal, no sé qué. Pues ahora está de moda eso. Reacondicionado, porque ya están tantas cosas que tenemos que ya las vendemos sin usadas y tú las compras y hay todo un... Bueno, pues el mensaje cristiano aquí es claro, ¿no? Y lo dice el Papa en la encíclica Diles Irae. Todos los dos documentos son de octubre, o sea, son de este mes. El discurso del Papa a la FAO es, bueno, no he apuntado la fecha, pero es del 20 de octubre, una cosa así. En cambio, la exhortación apostólica Dilex Irae es del 4 de octubre, ¿no? O sea, son documentos totalmente recientes. Como acción católica, o como católicos en acción, tenemos que estar atentos a lo que dice el Papa, porque el pontificado del Papa presente nos está indicando un camino que es actual, aunque sea muy bueno leer documentos de Pío XII o de León XIII o de yo qué sé, o de León Magno, son papas antiguos, o lo que sea, pero el papa que tenemos ahora es el que está hablando al mundo de este tiempo, ¿no? Entonces nos está diciendo que hay algo en esta sociedad, en el sistema económico, que no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos medios técnicos, tenemos
o sea, ahora es mucho más fácil cultivar y las semillas y no sé qué, y los fertilizantes y muchas cosas que a veces pues son demasiado fuertes o peligrosos, lo que sea, pero en realidad pues sabemos que es mucho más fácil producir alimentos que antes. Y en cambio hay mucha gente que pasa hambre, entonces ahí eso es algo que no funciona, que está desordenado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues en la medida en que nosotros asumimos un estilo de vida distinto y que no somos cómplices del derroche o no somos cómplices de un mundo que piensa solo en consumir, ¿no? O que donde lo que importa es el dinero, ¿no? Hoy oía a un educador que me ha gustado mucho, no pienso que, no sé si era creyente o no era creyente, ¿no? Pero hablaba de educación y es un tema que me interesa mucho y la verdad que es un hombre que tiene un premio de educación en España como el mejor profesor de España, algo así, una cosa así que hacen en las escuelas, ¿no? El mejor maestro porque es de primaria. Y, y una de las cosas, ya me pierdo, no sé lo que iba a decir. Um, em, Mira, te me ha ido lo que iba a decir de este hombre. Bueno, pues que la educación, pues en un mundo donde se derrocha tanto, pues es importante que aprendamos y que enseñemos que no podemos derrochar las cosas, que no podemos, que el apego a las cosas materiales nos hace daño, que nuestra vida espiritual no crece si estamos demasiado hundidos en las cosas materiales, ¿no? O en la electrónica, en tantas cosas, ¿no? Bueno, pues esto nos sirve como de introducción. Naturalmente el Papa hace un discurso que está dedicado al tema del hambre porque está hablando a la FAO. Y entonces, pues, no hace alguna referencia al Evangelio después, pero en realidad pues habla de la realidad del hambre en el mundo y de las injusticias. Es un discurso pues de doctrina social de la Iglesia. En cambio, en la exhortación apostólica Dilexite, en los primeros capítulos, pues son de fundamentación, ¿no? Como diciendo, ¿por qué estamos hablando de el lugar que ocupan los pobres, el amor a los pobres, en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de Jesús? ¿Por qué? Bueno, pues primero habla del Antiguo Testamento y empieza a hablar pues de los profetas, cómo hablan de que ayudar a la gente, ¿no? Y en el Antiguo Testamento la misma ley de Moisés pues establecía cómo ayudar al peregrino, o sea, al que no tenía casa, a la viuda, al huérfano, etcétera, ¿no? El mismo jubileo que celebramos ahora es viene del jubileo del Antiguo Testamento, que era un tiempo, un año en el que se devolvían las propiedades que se habían comprado para que el que no tuviera, una especie, pues, bueno. Pero ahora os voy a preguntar, vamos a ver cómo me ayudáis, o a ver cómo veo, cómo estáis puestos en la materia. Porque os pueden venir muchas cosas a la cabeza. Hay dos aspectos fundamentales de lo que, no es porque el Antiguo Testamento no he cogido nada, eso está antes, me he ido al número 15 que habla ya del Nuevo Testamento. A ver, en el ejemplo de Jesús o en su enseñanza, primero, en su estilo de vida, ¿qué, qué recordáis de la vida de Jesús que nos hable de lo que él, no de lo que él decía, porque ahora iremos a lo que él dice también, sino a lo que él vivió y a lo que él hizo, que nos habla de la relación de Jesús con la pobreza y con los pobres? A ver, lluvia de ideas. La mujer que echó, ¿no? Que echó todo lo Ajá, que tenía, sí, que al final que eso le alabó, le es alabó. más que otro que hubiera hecho físicamente. O sea, que Jesús subraya que aquella mujer, aunque era pobre, había dado más que otros muchos, porque no cuenta lo que uno da, sino pues el corazón con que lo hace y la generosidad de que ella daba todo lo que tenía. ¿Qué más?
vivían al día. Cuando iban por los caminos, los discípulos iban cogiendo las espigas del trigo que se encontraban por el camino. Muy bien, quiere decir, el estilo de vida de Jesús en su vida pública es de pobreza muy grande, porque ellos van y a veces no tienen que comer. Fijaos la comida que tenían entonces, a lo mejor pues llevaban en la bolsa un poco de pan, que a lo mejor era de hace 2 días, que eran esas tortas de pan, bueno, y a lo mejor unas aceitunas o un pedazo de queso y eso, y ya habían comido, ¿no? Pero algunos ya no tenían nada, entonces, ¿por qué cogían espigas? Por lo que os he dicho del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se establecía que el que no tenía nada que comer podía arrancar en un campo donde ya estaban las espigas maduras, las espigas, o donde habían segado, podía recoger las espigas que no habían sido recogidas por los segadores. O que incluso los segadores dejaban apostas espigas en el suelo para que el que pasara por ahí y no tuviera, pudiera coger. Entonces, además eso lo cita el documento. Muy bien. Ese pasaje de los discípulos que comían espigas. Pero vamos al principio, ¿no? ¿Cómo nace Jesús? ¿Dónde nace Jesús? En un pesebre, ¿no? ¿Qué pasa después de que nace Jesús? Es perseguido. Es perseguido y se va. Los pastores, que son los más pobres. Sí, O sea, también... los que se anuncia a los más pobres, que son los pastores. Luego tiene que huir a Egipto y vivir en un país desconocido. Y está perseguido a muerte. Matan a los inocentes, pero lo querían matar a él. O sea, Jesús nace pobre, nace fuera de casa porque él es Nazaret, pero nace en Belén, no tiene posada, nace en un establo, luego sale huyendo, lo quieren matar. Fijaos, ¿no? Jesús nace pobre. San Pablo tiene una frase que también la recuerda el Papa, que la leemos en la liturgia de las horas los sábados, en las vísperas, que dice San Pablo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Es decir, él es Dios hecho hombre, pero pasa por uno de tantos entre los pobres, no por uno de tantos entre los ricos, sino por uno de tantos entre los más pobres, ¿no? Sentado con 2 pichones. Exactamente, también eso lo cita el documento. Cuando lo presentan en el templo, San José y la Virgen ofrecen 2 tórtolas o 2 pichones. ¿Por qué? Porque era la ofrenda de los pobres. Es decir, ellos se reconocen como pertenecientes a los pobres. Porque lo que podemos ofrecer son 2 tórtolas. No podemos ofrecer un carnero o un cordero, o un becerro, mucho más, sino lo que ofrezco es dos palomas, ¿no? El artesano, el que vivía como San José del trabajo de sus manos, pues era considerado una persona pobre, ¿no? Hoy en día los ebanistas, si hacen buen trabajo, pues pueden ganar bastante, ¿no? Pero entonces pues era una cosa muy, muy sencilla, muy para salir adelante, ¿no? Un trabajo honesto, pero pobre. Bueno, entonces Jesús elige nacer pobre, elige vivir pobre, en una familia sencilla, pobre, y luego cuando empieza su vida pública, incluso aunque está rodeado de las multitudes que lo pueden mimar, y de hecho algunos lo miman. ¿Quién mimaba a Jesús, por ejemplo? Su amigo Lázaro. Su amigo Lázaro, ¿no? Marta y Lázaro mimaban a Jesús cuando estaban... ¿Por qué eres el perfume? La hermana de Lázaro. Sí. Bueno, hay 2 veces que le echan el perfume, una vez, no sé si era ella, algunos dicen que sí, que era ella también, Sí, que también. que se llama María Magdalena, o algunos dicen que María Magdalena y la hermana de Marta es la misma persona, pero no se sabe, porque no hay certeza, ¿no? Podía ser que la hermana de Marta se había metido en una mala vida y entonces había dejado la casa, y entonces tú cuando se convierte vuelve a casa, entonces está con Marta y María, pero que podía ser María Magdalena, ¿no? Pero bueno, eso no se sabe. El caso es que Jesús se deja mimar a veces. La sala donde hacen la última cena, pues es la casa de un rico, porque nadie tenía fácilmente una sala donde cupieran 14 personas o 12, o entonces pues él usa a veces la generosidad de sus amigos, pero en realidad él vive un estilo de vida pobre, ¿no? ¿Cuál es la relación de Jesús con los pobres? ¿Dónde lo vemos?
A ver, por ejemplo. Hombre, en esa época los enfermos eran pobres. Exactamente. Bueno, por ejemplo, los leprosos, ¿no? Leprosos eran los más pobres entre los pobres. ¿Por qué? Porque no solamente eran pobres, sino que no podían acercarse a nadie. Tenían que vivir aparte. Y entonces vivían en la miseria total, ¿no? Y si les recibían una limosna, se la tenían que dejar a distancia y luego el que la dejaba se iba, o iban a donde vivían los leprosos y la dejaban en un sitio, luego ellos se acercaban. Pues pensad también en lo que es el género humano, cómo somos los hombres, que a lo mejor entre ellos pues se pegaban para coger lo que habían dejado para ellos, o que los más fuertes, los que todavía tenían más fuerzas en la enfermedad, se quedaban con más y los que estaban más débiles morían de hambre, o podía pasar, ¿no?, todo tipo de injusticias, de violencias entre ellos mismos, ¿no? En un gueto, ¿no? Más que gueto, pues era en grutas, en lugares pues apartados, donde ellos estaban juntos, porque claro, tenían que estar separados, pues se juntaban, ¿no?, a veces. Bien, el mismo San Francisco de Asís cuenta la historia, él queriendo imitar a Jesús. En Asís también había leprosos, pero él, que había vivido cómodamente, que le gustaba ir perfumado y tal, y no sé qué, pues lo de acercarse a los leprosos le producía pues una aversión, era para él dificilísimo, pero él quería romper esa barrera, él quería acercarse a los leprosos, le costaba muchísimo, y entonces hasta que un día, pues forzando su voluntad, abrazó a un leproso. Y en ese momento, cuando abraza al leproso, Dios le concede una gracia muy grande, ¿no? Lo llena de un consuelo espiritual enorme, y entonces desde aquel momento, para él ir a ver a los leprosos era una alegría inmensa. O sea, Dios le quitó toda la aversión, toda la repugnancia que sentía, y entonces lo llenó en cambio de una grandísima compasión, una gran alegría, y él pues iba a encontrar a los leprosos, llevarles cosas, ayudarlos, fijaos, ¿no? El mismo Jesús, aunque vivía pobremente, tenía una bolsa donde recogía las limosnas que luego daba a los pobres. ¿Quién tenía la bolsa? Judas, ¿no? Entonces, Judas pensaron que había salido para dar alguna limosna, ¿no? O que se había ido porque él es el que daba las limosnas. Entonces Jesús, aunque era pobre y no tenía casi nada, pero como tenía muchos amigos, mucha gente que le daba, pero en lugar de usar ese dinero para vivir mejor o para tener mulas o caballos o alquilar una casa para no sé qué, cuando pasaban por Jerusalén, no, en lugar de hacer eso, todo lo que no necesitaban para comprar alguna cosilla, porque te compraban pan o compraban cosas que hicieran falta para comer los 12, pues lo daban a los pobres. Él no tenía, pero daba, incluso de lo que tenía para los pobres. Se acercaba a los enfermos, porque los enfermos, por ejemplo, los ciegos, ¿cómo iba a trabajar un ciego? O si uno tenía un accidente y perdía una pierna, ¿cómo iba a trabajar? La mayoría de los trabajos eran manuales, ¿no? Entonces, pues, al final, estar enfermo significaba vivir en la pobreza, convertirse en un mendigo. Entonces, él, cuando sana a una persona, no simplemente le devuelve la salud, le devuelve la capacidad de trabajar, le devuelve la dignidad, le devuelve, pues, ese poder insertarse en la sociedad, dejar de ser, pues, un menesteroso, ¿no? Entonces, fijaos cómo Jesús, con su vida, nos enseña el amor a los más necesitados, ¿no?, a los más pobres. Los muchos milagros y la relación que él tenía con los pobres. Pero en su enseñanza también, en el Evangelio le dice mucho. Fijaos, vosotros que la mayoría estabais en el jubileo, ¿no?, cuando estuvimos en Siena, seguramente una de las razones por las que el cardenal arzobispo de Siena fue elegido obispo fue porque él era un párroco de Roma y tenía una relación muy, muy estrecha con los pobres. Y como al Papa Francisco le gustaban mucho esos sacerdotes, estaban mucho con los pobres, por eso a él eso fue una de las razones por las que fue elegido primero obispo auxiliar, luego también obispo de Siena y luego cardenal. Y que el lema, ¿quién fue? ¿Quién fue que le preguntó?
fue García, ¿cómo se llama la María García, ¿no? María García le pregunta al cardenal de Siena qué significaba el lema de obispo, ¿no? De su episcopado, ¿no? Que es mi fecisti, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo hicisteis por mí, ¿no? Entonces él explica que está tomado del Evangelio de San Mateo cuando dice Jesús, lo que hicisteis por uno de estos, lo hicisteis por mí. Fijaos que ya en el mismo lema él está revelando que además ese es un texto favorito del Papa Francisco, que ese amor a los pobres, le parece algo esencial del Evangelio, ¿no? El hecho de que Jesús dice, fijaos que no es simplemente que Jesús diga, ayudad a los pobres, al que tiene hambre dale de comer, al que tiene sed dale de beber, sino que en la parábola de Jesús dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, tomad el reino que está preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis. ¿Cuándo te vimos con hambre, con sed? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y entonces cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Y dirá a los otros, id benditos al fuego eterno. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Jesús dice que es condición para salvarme que yo ayude al que necesita. Y que si no lo hago, en el juicio me dirán, no puedes entrar porque yo tuve hambre y no me diste de comer. Es impresionante. Es verdaderamente impresionante. ¿No? Pero fijaos que también en la parábola del rico Pulón y el pobre Lázaro, el que entra en el cielo es el pobre y el rico no entra porque no le ha ayudado. Eso no quiere decir que baste ser pobre para ir al cielo. Eso está claro, porque no basta ser pobre ni basta ser rico para ir al infierno, ¿no? Aunque Jesús dice que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja, ¿no? Todas las frases impresionantes de Jesús, ¿no? Algunos, queriendo suavizar la expresión, dice que la aguja era una puerta pequeña que había en las murallas de las ciudades que cuando se cierra la puerta grande porque se hace de noche, entonces llegaba alguien tarde y le hacían entrar por otra puerta más pequeña por la que era imposible que entrara el camello. Podía entrar la mulilla, podía entrar el hombre, pero te tenía que descargar el camello, entrar por las cosas, dejar el camello fuera, porque por esa puerta el camello no entraba, ¿no? Bueno, ¿podía ser esa la explicación? No, pero el caso es que la imagen de la aguja es mucho más fuerte, ¿no? Porque es absolutamente imposible, no un camello, sino una mosca, ¿no? Como metes una mosca por el ojo de una aguja, ¿no? Pues nada, de una mosca. Entonces, fijaos, ¿no? Pero es que dice el apóstol Santiago, ¿no? Vuestras riquezas están apolilladas, ¿no? Habéis acumulado para esta vida y en cambio estáis preparando para vuestra condena eterna. Hablan los ricos, ¿no? Como dice San Lucas en su versión de las bienaventuranzas, ay de vosotros ricos, porque ya habéis tenido vuestra alegría, ¿no? Ay de vosotros que reís ahora, porque lloraréis. Es impresionante, o sea, si hacemos un ramillete de todas las citas del Evangelio donde se habla de los pobres y de los ricos, es impresionante, ¿no? Por eso, en realidad yo quería decir de este obispo que cuando a veces criticaban al Papa Francisco, él decía, pero si es que porque decían que el Papa Francisco era verdad, ¿no? Que insistía mucho con los pobres, Entonces, alguno decía, la Iglesia se ha convertido en Cáritas Internacional, todos los pobres, ¿no? Entonces él, para defenderlo, decía, sí, pero está en el Evangelio. Es el Evangelio el que nos dice que tenemos que ayudar a los pobres. Es Jesús el que nos dice que lo hagamos, ¿no? Bien, entonces aquí hago una aclaración que quizás sea importante, ¿no? Sabéis que en la Iglesia a veces hay partidos. Oye, en unas peticiones que he leído en un libro de la oración de los fieles, decía, para que en la Iglesia se resuelvan los malentendidos
por los partidismos. Bueno, porque en la iglesia a veces también hay partidos, ¿no? Es decir, están aquellos que les gusta esto, aquellos que les gusta lo otro, ¿no? Pues, aquellos que les gusta celebrar en latín, aquellos que en cambio dicen que no hay que celebrar en latín, o aquellos que tal. Entonces, hay como partidos, ¿no? Yo creo que, y nosotros fácilmente, pues nos apuntamos a un partido, porque es como cuando uno va a votar, pues por alguien tiene que votar, o no vota ninguno, o por alguno tiene que elegir, ¿no? Pues elijo este, ¿no? Entonces, a veces nuestra tendencia puede ser tomar una de las tendencias, o esta, pues estoy a la derecha, o estoy a la izquierda. Pero quizá lo que hay que intentar comprender es qué es lo que Dios me pide a mí y qué es lo que Dios quiere. Es decir, no simplemente lo que dice ese cura, o lo que dice el otro, o la tendencia de estos, o lo que dicen los obispos alemanes, o lo que dicen los obispos españoles, o lo que dicen, sino yo tengo que intentar discernir lo que Dios me pide a mí y lo que es el Evangelio, ¿no? Lo que está de moda ahora, lo que no está de moda, dice, como antes estaba el Papa Francisco, ahora todos los pobres, los pobres, los pobres. Ahora como ya no está el Papa Francisco, pues la otra cosa, ahora una cosa. Todo, pues, que digo, ni una cosa ni la otra. Sino el Evangelio, tratar de... Entonces, ¿por qué a veces hay partidos? Porque hay algunos sacerdotes, yo he conocido varios, que entonces todos son los pobres. El Evangelio son los pobres. O como la teología de la liberación de Latinoamérica, ¿no? Una lectura marxista del Evangelio, ¿no? La lucha de clases, ¿no? Hay que acabar con el capitalista, ¿no? El tal. Entonces, están hablando en la homilía y parece que están hablando de política o de comunismo o de marxismo, de leninismo y tal. O simplemente yo lo que tengo que hacer es ayudar a los pobres, pero la liturgia, bueno, la Virgen María no sirve para nada. Esto va demasiado devocionismo. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado. Eso es el peligro. Cuando uno se hace de un partido, cuando dices, bueno, es que yo tengo que ayudar a los pobres, pero también tengo que cuidar mi oración. Tengo que vivir mi vida eucarística, pero no puedo pensar que porque voy a misa todos los días, ya estoy justificado, ¿no? Pensad en la parábola del buen samaritano, ¿no? ¿Quién es el primero que pasa de largo? Fuese. El sacerdote. El sacerdote es el primero que pasa de largo. Es el hombre del culto, el hombre que sirve en el templo, el hombre que está cerca de Dios, el hombre que es representante de Dios ante los hombres, el hombre que tiene que explicar la ley a los demás, o el escriba, ¿no? ¿Qué pasa después? Entonces, ni una cosa ni otra. O sea, entonces, ni todo es yo rezo mucho, lo de los pobres es porque son de izquierdas. Entonces, o yo son los pobres, bueno, y los otros que son fachas, por eso rezan tanto, que son fachas. Entonces, no politicemos las cosas, no hagamos partidos, sino veamos el Evangelio. El Evangelio dice, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, ¿no? El que me recibe, me recibe a mí, o sea, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Bueno, y está también, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Entonces, hay que hacer una cosa sin descuidar la otra. Todo es importante, ¿no? Entonces, el Papa nos está diciendo que en un mundo lleno de injusticias, como decía en el discurso de la FAO, el cristiano se tiene que mostrar como aquel que no es indiferente al sufrimiento de los demás. Además, esa idea de que el pobre en el Evangelio es el enfermo, nos da también una clave muy grande, que es que quizá cuando mi amiga está enferma o mi amigo, no basta con que le mande un mensajito con unas manos así. Ves a verlo a casa, aunque te contagie la gripe. Tienes que estar cerca de que sufre. Y que si alguno se siente solo, no le pongas un emotijo, como se diga, con las manos así del abrazo, ¿no? Ves si lo buscas y le das un buen abrazo. ¿Entendéis? O sea que tenemos que vivir las cosas con intensidad, no conformarnos con un mensajillo, con una cara feliz, con un ay, pues que te vaya, como dice
San Juan, el apóstol San Juan dice, si tú vas a, pues el apóstol Santiago, sí, el apóstol Santiago cuando habla de las obras, ¿no? Las obras, la fe y las obras, ¿no? Dice, si uno llega a la asamblea pobre y tal, y tú le das 2 palmaditas, venga, que Dios te cuide, venga, Dios te ayude, venga, que te vaya bien, en 2 palmaditas, venga, ala, venga, ¿ves? Dice, ¿cómo puede estar en pie el amor de Dios? Tu fe sin obras, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré que tengo fe. Pero fijaos que dice hoy el Evangelio que no le bastaron las obras al fariseo para salvarse, para justificarse. Yo decía hoy en la homilía, ayunaba 2 veces por semana. ¿Quién de nosotros lo hace? Yo no. Daba el diezmo de lo que tenía. Vosotros no ganáis nada porque, bueno, alguno ya trabaja. Entonces, pero ¿quién da el 10% de lo que gana a los pobres o a la iglesia? 10%. Si ganas 2.200 euros al mes. Si ganas 1.100 euros al mes. Todos los meses. 1.200 euros al año. ¿Das 1.200 euros al año a los pobres? ¿O 2.400? Entonces, este hombre daba el diezmo de lo que tenía. Y en cambio no salió justificado. Porque no son las obras las que justifican, sino el amor. Y que las obras en sí mismas, como un futbolista o un tal que dice que doy tanto a los pobres, tal, y doy $1.000.000, claro, tienes 1.500 en el banco, 1.500 millones, o tienes 500 millones en el banco y das uno, y claro, 1.000.000 de euros, pues es un montón de dinero, es un montonazo de dinero, pero al final, si lo das simplemente para publicidad o tal, porque yo soy un filántropo y no sé qué, entonces depende. Si tú lo haces con el corazón. Dice, aunque diera mi cuerpo a las llamas y diera todos mis bienes a los pobres, si no tengo amor, no soy nada, dice San Pablo. Entonces fijaos, ¿no? Cómo son las cosas. Tiene que brotar la caridad del amor a Dios. Si no, al final puede ser que sea simplemente. Yo cuento un ejemplo muy impresionante que me contaron a mí, que no conocía a esta persona, pero una señora colombiana de Venezuela, donde a veces comíamos los domingos, porque los domingos siempre comíamos fuera. No, porque decíamos la misa en el barrio y entonces una vez nos invitaban, entonces nos invitaban. Y esta señora, una señora pobre, o sea, que trabajaba por ahí en la casa de ricos y tal. Entonces ella iba a trabajar, cocinaba muy bien. Iba a trabajar a casa de una señora rica de una parte de la ciudad. Y esta persona era una persona católica, pues de que rezaba, que iba a misa, ¿no? Pero entonces se le murió el marido de un cáncer. Y la golpeó mucho, ¿no? Pero es que al poco tiempo se le murió un hijo de cáncer también. Y entonces en ese momento la pobre mujer, comprensible también humanamente, se desesperó. Se desesperó y no quería comer, no quería ver a nadie, pero no quería ver tampoco al sacerdote. Se rebeló contra Dios. ¿No? Y era una mujer que daba limosnas, que le daba juguetes iba al barrio donde vivía esta mujer colombiana a llevar juguetes a los niños en Navidad. Entonces, pero fijaos, si tú tienes una fe superficial donde piensas que tú eres bueno porque llevas juguetes a los niños en Navidad, porque vas a rezar el rosario con tus amigas, pero cuando llega la cruz no eres capaz de abrazarla, en el sentido de que no sabías que tu marido era mortal. ¿Te extrañas de que se muera? Pues muere gente todos los días. Jóvenes y menos jóvenes. Nadie dice que sea fácil, es duro, es una tragedia, es muy fuerte, pero se me rebelo contra Dios porque se ha llevado a mi marido, porque pensabas que era inmortal, pensabas que iba a vivir 200 años, porque tampoco era una mujer tan joven. Entonces, quiere decir, si nosotros nos disfrazamos de una fe grande, pero al final en verdad no es una fe pues, tan grande, sino que es todo un poquito superficial, ¿no? Bueno, pues creo que con esto, si queréis añadir alguna cosa o alguna pregunta,
Fijaos que Jesús dice al joven rico. ¿Qué dice Jesús al joven rico? Vende todo lo que tienes, tíraselo a los Y pobres. dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme, ¿no? Como si la condición para que puedas seguir es que te desprendas de tus bienes y que los des a los pobres. Y que siguiendo este ejemplo comenzó la vida monacal en la iglesia, porque San Antonio, el africano, San Antonio Abad, oyendo ese evangelio, tenía bienes que había heredado de sus padres y lo dejó todo, ¿no? Y entonces tenía una hermana, pero le dejó unos bienes a su hermana, tal, y entonces al final, pues, incluso eso de los bienes, la hermana llevó con las vírgenes consagradas y al final dejó todo, ¿no? Dejó todo porque dijo, no, tengo que dejar todo, no puede ser que me reserve una parte. Entonces, fijaos, ¿no? Qué importante. Para todos, para los consagrados que hacen voto de pobreza, para los sacerdotes que tienen que dar un ejemplo de austeridad, pero para todos, la virtud de la pobreza. No, no se trata de la miseria, ¿no? Cuando hablamos de la pobreza, no se trata de que queremos que todos como a veces los comunistas, ¿no? A veces que quieren que todos sean pobres. No es que no queremos que nadie sea pobre, sobre todo que nadie pase hambre, que todo el mundo tenga los medios para... Pero elegimos un estilo de vida sencillo y pobre. Ojalá que podamos entender que que eso es muy evangélico, ¿no? El tener un estilo de vida. Y ahora que muchos que sois muy jóvenes todavía y que pues tenéis pues toda esa fuerza de la juventud y esas ganas pues de vestir bien, ¿no? Que yo soy de la opinión que hoy en día se viste muy mal, ¿no? Una estética bastante decadente, ¿no? Pero bueno, eso ya son opiniones. Pero quiero decir que me gusta comprarme unas zapatillas muy buenas, que me gusta comprarme tal, que quiero estrenar esto, quiero estrenar lo otro. Bueno, pues ahí vencernos en esas cosillas, que es a todos, también puede pasar. Lo que sea, ¿no? Que quiero cambiar el ordenador, que quiero cambiar lo que sea. Entonces, todo eso que nos puede pasar a todos, si tratamos de vencer ese apego a las cosas materiales, eso nos va a hacer un bien espiritual grande. Y si tratamos de vencer la indiferencia, ¿no? Dice el Papa, ha leído el Papa, que seguramente son palabras del Papa Francisco, pero bueno, que asume el Papa León, que dice, también los cristianos en muchas ocasiones se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas, ¿no? Pongo un ejemplo sobre esto y ya vamos acabando. ¿Cuáles son las generalizaciones? Bueno, es que se está en la calle porque es un vago, o está en la calle porque es un borracho, o está en la calle por la droga. Es verdad que muchas veces es verdad, ¿eh? No digo que no sea verdad, pero no se puede generalizar, no sabemos la historia de cada persona. No sabemos por qué esa persona ha acabado en la calle, ¿no? Fijaos que la inestabilidad familiar, yo me recuerdo entre las muchas personas que yo he ayudado en las parroquias y eso, en Venezuela y en Roma. En Roma, en Ostia se considera una periferia de Roma, entonces, pues la verdad es que la situación a veces es muy complicada. Yo me acuerdo de un hombre romano, muchacho romano, joven, un hombre de unos 40 años, que había tenido trabajo, coche, mujer, una hija, una vida aparentemente normal, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, pues no estaba casado, convivía, pues inestabilidad de la pareja, tal, entonces se separa, la separación lo golpea mucho porque está alejado de su hija, pierde a esa mujer, esa inestabilidad le crea también, no tiene tampoco un gran sueldo, entonces tiene que vivir en alquiler, pero está mal, como está mal falta el trabajo, el jefe no lo comprende, lo echa. Se queda sin trabajo, no le da vergüenza volver a donde sus padres porque hace 20 años que vive fuera de casa, o tal, o sus padres, o lo hospeda a un hermano unos meses, pero luego dice, mira, no te puedo tener aquí todo el tiempo porque sabes que mi casa es pequeña y
Mi mujer dice que yo qué sé, que qué haces aquí, que te busques un trabajo, qué tal. Bueno, al final acabas en la calle. Y cuando acabas en la calle es una rueda, ¿no? Es decir, no trabajas porque no estás limpio, porque no te puedes presentar bien, porque no te puedes bañar, porque no te puedes... Y entonces como bueno, te presentan a un trabajo y dices, ¿y este qué es? ¿Este qué es? Un mendigo viene aquí a pedir trabajo, pues nada, no te reciben porque no te presentas como te tienes que presentar, porque no has dormido, porque estás mal afeitado, porque lo que sea, ¿no? Entonces, quiere decir que a veces es muy difícil caer en la calle, es relativamente fácil, salir es enormemente difícil. Entonces, fijaos que no podemos juzgar. Además, aunque el que haya caído en la calle por droga o por alcohol, es una oveja perdida. ¿Y qué nos dice el Señor? Que busquemos una oveja perdida. O que le ponemos que le tenemos que poner la etiqueta de drogadicto, de borracho, y ya nos olvidamos de, bueno, como es culpa suya que por borracho, pues ya, pues nada, que se muera. Si pasa hambre, se lo tiene merecido. No, el Señor nos pide que tengamos corazón compasivo. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, Sé nuestra salvación.